¿Qué ocurre cuando los pueblos oprimidos dicen basta y toman las armas para no volver a suplicar jamás por su futuro? La apuesta es inmensa. Si el Sahel fracasa, otra dominación podría arrasar sus pueblos y saquear sus riquezas durante generaciones, tal como ocurrió en el Zaire de Mobutu, donde la intromisión extranjera perpetuó la miseria. Pero si triunfa, África reescribe las reglas del juego mundial, recupera sus tesoros, decide su destino y debilita el poder europeo, tal como lo hicieron naciones asiáticas como Vietnam tras su independencia. Hoy, el tablero ha cambiado radicalmente. Los líderes del Sahel ya no aceptan ser piezas movidas por otros, se preparan para la guerra, y no están solos. Rusia se ha convertido en su principal socio militar y político. Un giro que recuerda a la Revolución cubana, cuando Fidel Castro, enfrentado al embargo estadounidense, buscó el apoyo soviético para asegurar la soberanía de la isla. Esta alianza no es solo un contrato de armas, es el inicio de una nueva era, donde la autodeterminación se convierte en el eje central de la política regional. Durante décadas, más de 6 décadas para ser exactos, Burkina Faso, Mali y Níger vivieron bajo el control invisible de potencias extranjeras. Francia y Estados Unidos dirigieron sus ejércitos, manipularon sus recursos y decidieron incluso qué armas podían comprar. Esta dominación, disfrazada de ayuda, debilitó al Sahel y abrió la puerta al terror, una historia que se repite en diferentes rincones de África y el mundo. Basta recordar cómo, durante la Guerra Fría, potencias mundiales jugaban a ser titiriteros de los destinos africanos, como sucedió en Angola o el Congo. Por primera vez, una fábrica de armamento será construida en suelo africano, en Níger, usando los recursos que antes se llevaban otros. Tanques, drones y misiles serán diseñados y producidos en África, para África, sin permisos ni vetos de París o Washington. Es el control total sobre su defensa y un primer paso real hacia la independencia. Este proyecto, cuyo equivalente en Latinoamérica sería la creación de la industria de armas brasileña en la década de los 70, significa que los países africanos van más allá de ser consumidores para convertirse en productores y, sobre todo, en dueños de su destino. ¿Cómo se llegó a este punto de ruptura? ¿Por qué la alianza con Rusia hace temblar a Europa y a Estados Unidos? Hoy lo revelaremos. Detrás de las cámaras, los líderes del Sahel planearon en secreto su ruptura. Pero, ¿qué los llevó a desafiar el orden global y por qué ahora? Para entenderlo, hay que mirar el pasado reciente y el largo historial de explotación. Estos límites nunca buscaron la paz. Fueron diseñados para mantener la región débil, vulnerable. Mientras los países occidentales ponían trabas, el terrorismo se expandía como una sombra, y el caos justificaba más intervenciones, más saqueo. Las consecuencias fueron devastadoras. Aldeas enteras arrasadas, millones de desplazados y un tejido social roto que, aún hoy, cuesta reparar. Durante más de 6 décadas, África fue la despensa de Europa, pero siempre a cambio de migajas y bajo un control férreo de potencias extranjeras. Burkina Faso, Mali y Níger, el corazón del Sahel, sufrieron una dependencia impuesta. Francia y Estados Unidos dictaban cada año qué armas podían comprar, cuántos fusiles poseer y qué defensa se les permitía construir. Algo similar vivió la India colonial bajo la corona británica, obligada a vender materias primas y a comprar productos manufacturados a precios injustos. La hipocresía occidental fue descarada. Negaban armas modernas al Sahel, bloqueaban su desarrollo militar, pero nunca rechazaron sus minerales y riquezas. Así, el ciclo de sumisión condenó a la región a la violencia, el atraso y la dependencia. Reconocer este pasado es clave para entender por qué hoy el Sahel está decidido a romper estas cadenas. Como alguna vez lo hicieron los países latinoamericanos cuando nacionalizaron su petróleo y sus minas, el Sahel busca hoy recuperar lo que durante generaciones le fue arrebatado. Hoy, una nueva alianza con Rusia y el desarrollo de una industria armamentística propia amenazan con cambiarlo todo. El Sahel se prepara para desafiar el equilibrio global. El ejemplo de la guerra de Argelia, cuando los argelinos resistieron durante más de 8 años para expulsar a los franceses, resuena en la memoria colectiva de la región. El expolio fue despiadado. Oro de Burkina Faso, uranio de Níger, algodón y petróleo de Mali, todo extraído a precios irrisorios, alimentando fábricas y lujos en Occidente, mientras el Sahel quedaba sumido en la pobreza,
sin infraestructuras ni servicios esenciales. Francia, en particular, dependió durante más de 6 décadas de estos recursos africanos. Su electricidad brilló gracias al uranio nigerino. Sus industrias sobrevivieron por el oro y el algodón robados, y en sus mesas nunca faltó comida mientras África sufría miseria. Un ejemplo concreto. En el año 2020, más de 70% de la electricidad francesa, utilizada para iluminar París y Lyon, provenía directamente del uranio extraído en Níger. Francia tiembla porque sabe que, sin África, su economía corre peligro. El control de los recursos, la capacidad de defensa y la independencia política ya no son sueños, ahora son una necesidad urgente. Los analistas comparan la situación actual con la crisis del Canal de Suez en 1956, cuando la pérdida de una ruta estratégica sumió a Europa en la incertidumbre. Por primera vez, el Sahel ya no pide permiso para defenderse. Burkina Faso, Mali y Níger están forjando su propio destino, construyendo armas con sus manos y recursos. Han firmado un pacto sin precedentes con Rusia. Moscú instalará una fábrica de armamento moderno en Níger y transferirá tecnología militar sin restricciones. Esto significa que ingenieros y técnicos africanos serán formados y capacitados, replicando el modelo de autarquía que permitió a China y Corea del Sur convertirse en potencias industriales. Las consecuencias han sido inmediatas. 2 centrales nucleares francesas cerraron sus puertas. Más de 50 empresas quebraron solo el año pasado. El desempleo se dispara y las protestas inundan París y Marsella, mientras el gobierno lidia con una crisis que amenaza con extenderse por Europa. Las imágenes de manifestantes exigiendo políticas energéticas justas recuerdan las huelgas masivas de la Gran Depresión. Pero el golpe letal para Occidente está bajo tierra. El uranio de Níger, que durante décadas mantuvo encendidas las centrales francesas, cambia de rumbo. Ese mineral estratégico ahora refuerza la independencia y defensa del Sahel. Francia, privada de este recurso vital, comienza a tambalearse. Un caso similar se vivió en la década de los 70, cuando la OPEP decidió cortar el suministro de petróleo a Occidente, provocando una crisis energética global. La inversión supera los 115 millones de dólares. Hace unos pocos años, esa cifra era inimaginable. Ahora, tanques, drones y cazas avanzados impulsarán la defensa africana. Ya no dependen de limosnas de París ni de Washington. Deciden qué producir, cómo y para quién. Y no solo eso, este proyecto generará miles de empleos directos e indirectos, impulsando el desarrollo de industrias complementarias como la electrónica, la metalurgia y la logística. Pero en las sombras, los riesgos aumentan. El Sahel debe prepararse para el precio que implica desafiar al mundo. La historia nos muestra que los procesos de emancipación son largos y costosos. Basta recordar la independencia de Argelia, que costó más de 1 millón de vidas. El Sahel corta definitivamente con Occidente. Sus líderes abandonan el Tribunal Penal Internacional y rechazan someterse a leyes extranjeras. Francia suplica recuperar privilegios perdidos, pero sus ruegos caen en oídos sordos. El mensaje es contundente: nunca más serán marionetas. Tal como en el año 1961, cuando Patrice Lumumba declaró la independencia del Congo, la región se niega a ser tutelada por potencias externas. Ya no se pregunta si habrá enfrentamiento, sino cuándo y cómo responderá Occidente ante una África que por fin se levanta. Los servicios de inteligencia europeos y estadounidenses monitorean cada movimiento, temiendo un efecto dominó que podría arrastrar a otros países africanos hacia la emancipación. Cuando un imperio se tambalea, el eco sacude continentes enteros. Así ocurrió con la caída de la Unión Soviética, que desencadenó cambios en Europa del Este y Asia Central. Así puede ocurrir ahora, si el Sahel logra consolidar su independencia y fortaleza. Sin embargo, este giro tiene un precio feroz. Occidente pierde recursos esenciales y su economía tambalea, consciente de que su supervivencia está en juego. El Sahel, mientras tanto, se convierte en blanco de sabotajes, guerras indirectas y amenazas de invasión. Lo que está en juego no es solo el poder, sino la propia existencia e independencia africana. En la historia reciente, el ejemplo de Libia, donde la intervención extranjera desintegró un país próspero, sirve como advertencia y motivación para evitar errores pasados.
Mientras tanto, Estados Unidos observa con ansiedad creciente. La retirada francesa implica el declive del control occidental en África, y Washington teme que el ejemplo del Sahel se extienda por todo el continente. Si estos tres países logran mantener su autonomía, podrían desencadenar una ola imparable de emancipación africana. Países como Ghana, Costa de Marfil o República Democrática del Congo podrían seguir el ejemplo, provocando una reconfiguración total del mapa geopolítico de África. La alianza entre Burkina Faso, Mali y Níger desafía no solo décadas de dominio occidental, sino que amenaza con reescribir las reglas del poder mundial. Expertos alertan que, si Francia pierde el acceso a los recursos africanos, su economía podría desplomarse antes de que finalice este mismo año. Durante más de 6 décadas, el oro de Burkina Faso, el uranio de Níger y el algodón de Mali han sido el motor oculto de la prosperidad francesa. Sin este flujo vital, París queda al borde del abismo. Un informe reciente del Banco de Francia advierte que la pérdida de estos suministros podría aumentar la deuda nacional en más de 500.000 millones de euros en solo 2 años. Sin embargo, nadie olvida los peligros. Las intervenciones occidentales bajo el disfraz de misiones de paz han dejado cicatrices profundas en Libia, Irak y Afganistán. Detrás de la retórica de estabilidad se esconden intereses económicos y geopolíticos dispuestos a todo para conservar sus privilegios. El caso de Libia, donde la intervención de la OTAN llevó al país de la prosperidad a la fragmentación, está muy presente en la mente de los líderes del Sahel. Lo que cambia ahora es la unidad sin precedentes de los líderes del Sahel. Juntos han roto la estrategia de dividir para reinar, y por primera vez en generaciones, África se atreve a hablar con una sola voz. El riesgo es inmenso. Una guerra abierta podría devastar la región y acelerar la caída de potencias enteras. El destino de la autonomía africana pende de un hilo, y el mundo observa, expectante, el desenlace. El ejemplo de Sudáfrica, que logró desmantelar el apartheid gracias a la unidad de sus líderes y el apoyo popular, ilustra el potencial de esta nueva era. Pero el pulso no termina aquí. Nuevas alianzas y viejas amenazas se preparan tras bambalinas. ¿Hasta dónde llegará el choque entre la emancipación africana y los intereses globales? ¿Puede surgir una nueva comunidad de naciones africanas, similar a la Unión Europea, pero basada en la soberanía real y el control de los recursos? El auténtico poder no está en las armas, sino en la voluntad compartida y en el control de los propios recursos. El Sahel enseña que la unidad puede romper cadenas que parecían irrompibles. Burkina Faso, Mali y Níger, juntos, superan cualquier cálculo. Su unión ante la adversidad los convierte en una fuerza imparable, capaz de resistir presiones externas. La historia lo confirma. La independencia de India solo fue posible cuando hindúes y musulmanes, pese a sus diferencias, lucharon juntos por un objetivo común. Hoy, la dignidad resuena más alto que cualquier tratado. Por primera vez en generaciones, estos pueblos no negocian su futuro. Ya no hay espacio para tutelas. El Sahel asume el control de su destino y se convierte en ejemplo para toda África. El eco de este cambio resuena en las capitales africanas y anima a otros países a revisar sus relaciones con el exterior. Botsuana, por ejemplo, ha iniciado conversaciones para renegociar los contratos mineros con empresas extranjeras. Durante muchas décadas, sus riquezas solo sirvieron para enriquecer a potencias lejanas mientras su tierra se empobrecía. Pero ahora, estos países han decidido transformar su oro, su uranio y su algodón en soberanía, no en sumisión. El Sahel marca un antes y un después para África. Ya no se trata de vender materias primas por armas caras y obsoletas, sino de forjar una industria propia, capaz de defender su destino y alcanzar la autosuficiencia tecnológica que garantiza la libertad política. Como ejemplo concreto, el gobierno de Mali ha anunciado un plan de becas para formar ingenieros militares en universidades locales y rusas, asegurando así el relevo generacional y la sostenibilidad del proyecto. Sin embargo, este camino está lleno de trampas. Aquellos que alguna vez dominaron la región no verán en silencio cómo termina su hegemonía. Buscarán el sabotaje, la división, la presión diplomática e incluso la guerra. Porque quien pierde el control de los recursos pierde su propia estabilidad. La lección es contundente. Solamente un pueblo vigilante, unido y decidido
puede proteger su soberanía ante nuevas formas de dominación disfrazadas de ayuda o cooperación. Para blindarse, los líderes del Sahel han creado una comisión permanente de seguridad y defensa, con reuniones semanales y alerta máxima ante cualquier intento de desestabilización. Ignorar este momento decisivo es arriesgarse a volver a la sumisión. Esta advertencia atraviesa fronteras. La historia observa. ¿Será el Sahel la chispa que encienda la emancipación africana definitiva? Un escenario plausible es que, en los próximos 5 años, una unión económica y de defensa africana surja, impulsada por el ejemplo del Sahel. Pero este nuevo horizonte también atrae riesgos sin precedentes. El mundo observa y las potencias desplazadas preparan su respuesta. El espionaje, la guerra cibernética y las campañas de desinformación ya han comenzado, intentando sembrar la discordia y el miedo entre los aliados africanos. África ha dejado de pedir permiso. La era de la sumisión terminó. Ahora, el Sahel escribe su propio destino. Para consolidar este avance, los gobiernos han implementado políticas públicas para diversificar la economía, invertir en educación tecnológica y crear infraestructuras que permitan el desarrollo sostenido y la reducción de la pobreza. Durante más de 6 décadas, Occidente dictó las reglas. África debía conformarse con las migajas de sus riquezas, defenderse con armas viejas y aceptar condiciones humillantes. Pero ese guión fue quemado. Hoy, quien quiera negociar con África deberá hacerlo de igual a igual. Burkina Faso, Mali y Níger han tomado una decisión histórica. Unidos, han roto el ciclo de dependencia que los ataba a París, Washington y Bruselas. Hoy fabrican sus propias armas, controlan sus recursos y eligen sus aliados sin rendir cuentas a nadie. No hay marcha atrás. Un ejemplo concreto es la creación del Banco Africano de Defensa, que financia proyectos estratégicos y permite independencia financiera en materia militar. El poder africano ya no es un sueño, sacude los cimientos de Europa. Francia, privada del oro y el uranio del Sahel, ve su economía tambalearse. Fábricas cierran, el desempleo se dispara, las protestas llenan las calles. Cada gramo de oro que se queda en Burkina Faso, cada kilo de uranio que ya no viaja gratis a París, es un golpe directo a la antigua metrópoli. Las cámaras de noticias muestran imágenes de mineros africanos celebrando junto a ingenieros locales la inauguración de nuevas plantas de procesamiento. Ahora el mundo observa. ¿Quién tendrá la visión y el coraje de adaptarse? Porque entender este cambio no es solo geopolítica, es sobrevivir en el siglo XXI. África nunca más será espectadora de su propia historia. El Sahel ya no pregunta, responde, y al hacerlo, convoca a todo un continente a escribir por fin su propio destino. Negarse a aceptar este nuevo equilibrio es aferrarse a pasado. Aquellos que sigan viendo a África como un continente débil están condenados a la irrelevancia. El Sahel ha elegido defender su soberanía y marcar el ritmo de una nueva África que se levanta, sin miedo. Las universidades africanas ya imparten programas de estudios en geopolítica y economía internacional, preparando a la próxima generación de líderes para enfrentar los desafíos globales.